Nosotros los cucuruchos suspiramos con las jacarandas, incienso y corozo. ¿No sentís que huele a corozo vos? En el trabajo, nuestra comida oficial son las ventas delante de la procesión. Nuestra penitencia es hacer cola con 10 días de anticipación para comprar el turno. ¡No! El más morado de toda la Cuaresma y Semana Santa. Míralo a partir de este momento. Una producción gracias a Eventos Católicos y Guatevisión. Lo mejor que ves. Buenas noches a los artesanos de acerrín, a los custodios de marchas, a los coleccionistas de cartulinas. Buenas noches a todos los amigos que nos sintonizan a través de Guatevisión. Qué gusto estar compartiendo con ustedes en este primer viernes de Cuaresma del año 2021. Hoy, 19 de febrero, es un gusto para nosotros compartir con cada uno de ustedes y le doy la más cordial bienvenida a Philip Chicola. Philip, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal, licenciado? Y a toda la audiencia de Guatevisión y de Eventos Católicos. Como siempre, un gustazo poder compartir con ustedes una noche más. Licenciado, primer viernes de Cuaresma, buenas noches y bienvenido a El Más Morado. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo, a Philip, a Joshua, el creador de este concepto del programa. Sí, ya estamos en primer viernes, ya estamos sintiendo el corozo, ya estamos viendo las flores y sobre todo ya hemos probado el súchiles. Buenas noches a los muralistas de acerrín y a los escultores de corazones. Y damos inicio a esta edición del Más Morado de la Cuaresma y Semana Santa por Guatevisión. Hoy, primer viernes de Cuaresma, ya ha transcurrido los primeros 2 días de la Cuaresma 2021, miércoles de ceniza. Vivimos esos momentos con la Santa Eucaristía, la imposición de ceniza, la nueva modalidad que se instauró debido a la pandemia del COVID-19. Ayer, jueves del silencio, jueves después de ceniza, vivimos también unos momentos muy hermosos al lado del Nazareno Josefino. El miércoles de ceniza también, Philip, con el Nazareno de la Justicia, en lo que era su tradicional procesión de Vía Crucis, iniciando este tiempo propicio. Y pues ahora llegamos a este primer viernes donde era tradicional visitar la antigua Guatemala con los altares de velación. Sí, es que tal vez para los colegas y los amigos que no están muy familiarizados con el mundo de la Cuaresma, Semana Santa, de las procesiones, probablemente pensamos que la Semana Santa en Guatemala y en Antigua solo son las procesiones, los cortejos en donde una imagen es procesionada algún día de la Semana Santa. Y realmente no, es mucho más amplio, porque cuando vemos todo el listado de actividades que organizan las iglesias, las hermandades, las parroquias a lo largo de Cuaresma y Semana Santa, nos encontramos que las procesiones son una parte de la tradición, pero hay otras actividades como por ejemplo el rezo de Vía Crucis, los viernes de Cuaresma, o los conciertos de marchas, o la que es quizá la insignia de las actividades los días viernes, sobre todo en Antigua Guatemala, son las velaciones. Y el concepto de la velación es muy interesante, porque como su nombre lo indica, básicamente velación viene de velar, es decir, de guardar vigilia o estar despierto en un momento en donde se supondría que las personas no van a estar velando algo. La velación básicamente se ha convertido en una actividad en donde las hermandades, las iglesias, las parroquias buscan fomentar la devoción a una imagen particular, colocándola a veneración de la feligresía. Y para ello, y aquí es donde el caso del antiguo es quizá el paradigmático, las hermandades básicamente elaboran huertos, alfombras, altares de velación, que es donde ubican a las imágenes de pasión, y en donde básicamente intentan mostrar una cita bíblica o buscan mediante la plástica, mediante la realización de estos ornamentos, buscan mostrar una escena bíblica y buscan evangelizar mediante la imagen de una alfombra, la imagen de un huerto, de un altar. Y lo que pasó en los últimos años, obviamente aquí con pandemia es un poco extraño, es que prácticamente todos los viernes en Antigua Guatemala, una iglesia, una hermandad, organizaba la velación de su imagen, a la que buscaban fomentar la devoción. Entonces, en el mundo de la Cuaresma y Semana Santa se volvió prácticamente una tradición que los cucuruchos capitalinos y de otras latitudes del país
se movilizaban los fines de semana, los días viernes a la antigua Guatemala, precisamente para ver los altares, para ver las alfombras, para ver, digamos, cómo nos sorprendían las hermandades con estas obras de la plástica magistral que buscan, como les mencionaba, mostrar una escena bíblica, que buscan catequizar por medio de lo visual. Que el objetivo principal es la evangelización y que el viernes se hacía el altar de velación y la imagen que está en velación se procesiona el domingo de Cuaresma. Así es. Como tendría que ser el caso el día de hoy en Santa Catalina Bobadilla. Hoy es su velación, que incluso hay un pequeño altar de velación allá en la aldea aledaña, la antigua Guatemala de Santa Catalina Bobadilla. Recordemos de que no hay parroquia, entonces están en el salón parroquial donde está Jesús Nazareno de la Salvación, y que el domingo era su tradicional procesión. Sí, porque al final son dos formas complementarias de evangelizar. La velación básicamente es invitar a la feligresía a que visiten el templo, a que visiten la iglesia, que veneren a la imagen y que visualicen, digamos, la construcción plástica, artística de una escena bíblica. La procesión es a la inversa. La procesión es sacar a las calles a la imagen y mediante lo del adorno, la alegoría del anda procesional, del mueble en donde se procesiona la imagen, evangelizar al pueblo que está en la calle esperando a la imagen. Entonces, básicamente la velación y la procesión, si lo quieren ver así, son las dos caras complementarias de una misma moneda evangelizadora. Pero que al final, digamos, si nos salimos un poquito del ámbito estrictamente religioso y espiritual, las velaciones creo que son un desborde de ingenio artístico. Total. Porque lo que vemos, y ahí en pantalla vamos a estar mostrando algunas imágenes, lo que vemos que hace el artista guatemalteco, el artesano, que se dedica a elaborar las alfombras, que se dedica a elaborar los huertos, los altares de velación, es realmente una de las mayores expresiones que tiene el arte plástico en Guatemala. Me cuesta pensar otro ámbito de la vida social y cultural del país en donde veamos un derroche de arte, donde veamos tantas escuelas artísticas materializarse como ocurre en el mundo de las procesiones, pero puntualmente en el mundo de las velaciones. Conocido como la altarería guatemalteca. La altarería guatemalteca, y que aquí hay todo un debate, porque realmente la escuela altarera guatemalteca es muy rica. O sea, no solo en términos, por ejemplo, de la elaboración de flores artificiales, de flores de papel, la elaboración de las alfombras, todo el tema de la imaginería y de toda la vestimenta de las imágenes, la elaboración de los huertos, de los altares, todo el proceso de la ingeniería detrás de la iluminación de los huertos y demás. O sea, realmente vemos que hay toda una escuela, incluso entre ellos mismos, con diferentes líneas de expresión artística, que se desarrolla y que encuentran quizás su momento de mayor exposición en estos días de Cuaresma y Semana Santa, particularmente los días viernes. Ahora quisiera trasladarme a la ciudad capital. Los viernes de Cuaresma, licenciado, el tradicional rezo de los 7 viernes de Cuaresma, el Vía Crucis. ¿Cómo se vive en los templos del centro histórico estos viernes de Cuaresma? Tenemos que considerar que cuando hablamos de Cuaresma y Semana Santa, estamos tocando las fibras más sensibles del corazón de una gran mayoría de guatemaltecos. De repente nos vemos envueltos en los brazos de nuestros padres, colocados en un balcón para ver una procesión. Nos absorbe el humo del incienso, el olor de los corozos, oír las marchas. Entonces es evocar, es irnos, pero a la vez es venir y estar presentes. La Cuaresma y la Semana Santa en Guatemala ha ido evolucionando. No es la misma de hace 100, 50 a hace 2 años. Estas 2 últimas que pasarán a la historia por atípicas. La ciudad de Guatemala es la continuación de la ciudad de Guatemala en el Valle de Panchoy. Es un traslado total institucional, devocional en gran parte, dado a que las cofradías se trasladan institucionalmente, así como con sus imágenes,
para seguir dando la vida. La Nueva Guatemala florece dentro de un nuevo concepto, ya no es el barroco. Estamos en el neoclasicismo, estamos percibiendo la influencia de la Ilustración, una corriente filosófica que nos lleva al romanticismo decimonónico. Ya en este siglo la Nueva Guatemala de la Asunción ya se perfila con sus hermosísimos templos neoclásicos y con sus devociones adaptadas a una nueva forma que marca precisamente el romanticismo y las normas mismas que emanan de las leyes de esta época, influidas por el enciclopedismo, así como la Ilustración. Entonces, la ciudad de Guatemala, no voy a hablar ahora de las procesiones, la ciudad de Guatemala, para una gran mayoría de guatemaltecos es un recorrido. Muchos empezarán en La Merced, bajarán a San José, continúan a La Candelaria, regresan para Santa Teresa, suben por San Sebastián, La Recolección, la Capilla de las Misericordias, bajar a San Francisco, Santa Clara, El Carmen, Capuchinas. Cada quien tiene su propio recorrido. Ahora bien, estos son los viernes de Cuaresma ancestrales en la ciudad de Guatemala y es aquí donde se manifestaron las velaciones. Las velaciones vienen desde la época colonial. En un principio eran cortinas, luego se pasa a telones, como se heredarán a la antigua Guatemala, y es así como surgen las diferentes corrientes artísticas de la altarería metropolitana, la altarería popular. En torno entonces a la velación en cada iglesia en la Nueva Guatemala, tenemos un viacruces interno, la visita en un altar especial a la imagen de la devoción, salir al atrio, buscar una venta de un súcheres, una empanada, regresar a la casa con ramitas de corozo o flores para, voy a decir aquí, la velación doméstica, en este caso el huerto. Los pequeños huertos dentro de las casas. Así es, los huertos de las casas y los huertos de los templos, donde tenemos lo mismo, una imagen de pasión en el centro, dentro de frutas, verduras, alfombras y olor y música. Licenciado, las marchas, los conciertos de marchas que también se han incorporado a los viernes de Cuaresma, y como también los turnos, la venta de turnos en la antigua Guatemala y que también se da en algunos templos de la ciudad de Guatemala. En antigua Guatemala, como ya lo ha dicho Philip, la velación es todo un concepto cultural. Son masas las que asisten al templo, donde desde horas de la tarde está ya la imagen en un altar. Son muy característicos los telones, el tambor y el pito, el olor, la gastronomía, muy especialmente en Antigua Guatemala, que son los panza verdes, tenemos las empanadas de hierbas, el batido, pero a cierta hora se ha programado el concierto de marchas. Mientras que en la Nueva Guatemala es un concepto distinto y se han adaptado también nuevas velaciones, las cuales incluyen la invitación a las distintas hermandades y cofradías que hay tanto en la ciudad de Guatemala, en Antigua Guatemala o en otro lugar, asisten, y luego tenemos el concierto de las marchas fúnebres que nos envuelven. Creo que las marchas es una parte muy importante de la Cuaresma, la Semana Santa en Guatemala, y no olvidemos que desde 1950 las marchas ya las podemos reproducir en nuestras casas, y todo esto es parte de la tecnología y sobre todo llevar la ancestral Semana Santa de acuerdo a las tecnologías que van marcando las épocas. El día de hoy, en nuestro segmento de la Marcha del Día,
estaremos compartiendo con ustedes una composición insignia del pentagrama fúnebre guatemalteco. Y es que para los cucuruchos, luego del miércoles de ceniza, el día jueves, el primer jueves de Cuaresma o el día jueves después de ceniza, tradicionalmente se ha procesionado la imagen de Jesús Nazareno de los Milagros del Templo de San José. Quizá para muchos conocida por su majestuosa procesión de Domingo de Ramos. Pero desde los años 50 la procesión de Jesús Nazareno de San José el día jueves, después de ceniza, se caracterizaba por ser una procesión muy particular. Era una procesión silenciosa, que no iba acompañada de banda musical y que se rezaba el Vía Crucis a lo largo del cortejo. Con el paso de los años se fue abandonando esa característica silenciosa del cortejo, que salía en horas de la madrugada, por cierto, y se le incorporaron elementos de procesiones más tradicionales, uno de ellos la banda. Y precisamente la marcha oficial que caracteriza esta procesión de primer jueves de Cuaresma, la primera gran procesión de la Cuaresma para los cucuruchos, es la marcha El Silencio, de la autoría de Mariano de Jesús Díaz y compuesta en el año de 1930, para que vean ustedes la antigüedad de estas composiciones. Dejamos con ustedes la sentida marcha El Silencio.
tan importantes los aspectos de la religiosidad que se marcan mucho en el urbanismo de la ciudad de Guatemala. En primer lugar, quiero mencionar lo que fue Santiago de Guatemala, la llegada de los terciarios y sobre todo la presencia del Santo Hermano Pedro, influyendo en la construcción de un calvario y los pasos del Vía Crucis, conectados desde el templo de San Francisco hasta el altar del Calvario, donde era la 14 estación. Con el traslado de la ciudad de Guatemala, el rey Carlos III en 1775 giró la Real Cédula, dando todas las instrucciones para el traslado de la ciudad, indicando en el aspecto de construcción de templos cuáles sí deberían de hacerse y cuáles no, dentro de los cuales se indica que se autoriza la construcción de las capillas del Vía Crucis. Aquí vemos entonces la importancia que este Vía Crucis tenía en la vida de la ciudad. El Vía Crucis se construye desde el templo de San Francisco hasta el antiguo Calvario, situado al final de la calle Real y 18 calle, donde encontrábamos la 11ª y la 15ª estación, que era el pésame a Nuestra Señora, y en el altar mayor estaba el Señor sepultado, era la 14ª estación. Los hermanos terciarios de San Francisco tenían a cargo esta capilla y este Vía Crucis. Ya en el siglo XIX, este Vía Crucis estaba muy bien estructurado, era parte de la vida de la ciudad de Guatemala, y en una de las capillas estaba Jesús Nazareno de los terciarios. Esta imagen se utilizaba en el Vía Crucis y posteriormente, dada la reforma liberal, la imagen fue trasladada a Nuestra Señora de los Remedios, el Calvario, donde desde los años 50 se hace la procesión con Jesús Nazareno de la Justicia, nombre que se le dio. Lamentablemente el Vía Crucis fue destruido. Otra de las iglesias, al contrario del Vía Crucis, que no estaba autorizada, era San José. Sin embargo, los carpinteros la hacen con su propio esfuerzo y ellos localizan un lugar en las afueras de la Nueva Guatemala, y en 1783 terminan su templo, el primero terminado en la Nueva Guatemala de la Asunción. Aquí fue depositado Jesús Nazareno, que venía de la Cruz del Milagro y que en la Nueva Guatemala se convierte en Jesús Nazareno de los Milagros. Desde 1955 tiene la procesión el primer jueves de Cuaresma, procesión que ha evolucionado mucho. Y en torno a las velaciones, y con eso quiero terminar la historia más morada, una velación que viene desde Santiago de Guatemala y que se ha mantenido hasta la fecha, es la de Jesús Nazareno de la Merced, el lunes santo. Esto es en la Nueva Guatemala, y en Antigua Guatemala se mantiene esa tradición, el lunes santo, con la velación del antiguo señor de San Jerónimo en la Merced antigüeña. Eso es la historia más morada. Queremos agradecer a la Hermandad de Cruzados de Cristo del Templo del Calvario porque nos han prestado enseres y estandartes para poderlos compartir con todos ustedes. El estandarte mayor de la 3 veces centenaria Hermandad de Cruzados de Cristo de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Templo del Calvario. También el estandarte del cortejo procesional de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Justicia, de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Templo del Calvario, y la túnica de consagración realizada en brocado francés, en hilos de oro, de Jesús Nazareno de la Salvación, de Santa Catalina Bobadilla, Antigua Guatemala, usada y estrenada
el día de su consagración en el año 2009. Agradecer a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros en esta noche del primer viernes de Cuaresma, 19 de febrero. Muchísimas gracias a Guatevisión, a ustedes que estuvo en sintonía. Licenciado, palabras para despedir. Bueno, como siempre ha sido un gusto compartir en este programa y sobre todo dirigirme a todos los que nos están escuchando. Vivamos, sintamos y no perdamos el sentido de lo que esta conmemoración representa para nuestra Iglesia Universal. Philip. No, como siempre, un agradecimiento a todos los televidentes que nos acompañaron esta noche. Quizá en este 2021, por la pandemia, muchas de las actividades tradicionales no se están viviendo de la misma forma que en años anteriores, pero gracias a la tecnología, las velaciones, los altares, los huertos, las alfombras, pueden llegar a nuestros hogares gracias a las actividades que están organizando las hermandades. Así que la invitación para todos ustedes, para quienes han participado del mundo de la Cuaresma y Semana Santa, y sobre todo para quienes no, para que busquen y se empapen precisamente de esta tradición tan rica y que define la identidad cultural de los guatemaltecos. Hemos empezado este periodo litúrgico, la Cuaresma, 40 días de oración, 40 días de penitencia, 40 días de acercarnos a las imágenes de nuestra devoción, a nuestros templos en nuestra amada Guatemala. Muchísimas gracias por haber estado en sintonía. Recuerde que mañana a la 1 de la tarde tendremos la repetición por Guatevisión y quiero hacerles también la más cordial invitación para el próximo viernes. Tenemos un programa dedicado al patrón jurado de la ciudad de Guatemala, a la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Merced. Estaremos también el próximo sábado a las 10 de la mañana en el Templo de la Merced, en la misa mayor presidida por Monseñor de Villa, en esa fiesta tan grande que es el nombramiento del patrón jurado de Jesús Nazareno de la Merced. Muchísimas gracias por haber estado hoy, primer viernes de Cuaresma, con nosotros, el más morado de la Cuaresma y Semana Santa para Guatemala y para el mundo entero, eventos católicos donde hacemos la procesión radio y televisión. Nosotros los cucuruchos suspiramos con las jacarandas, incienso y corozo. ¿No sentís que huele a corozo vos? En el trabajo, nuestra comida oficial son las ventas delante de la procesión. Nuestra penitencia es hacer cola con 10 días de anticipación para comprar el turno. ¡No! Acabas de ver el más morado de toda la Cuaresma y Semana Santa. No te pierdas nuestra próxima edición, una producción gracias a Eventos Católicos y Guatevisión.